Durante más de 20 años, la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses viene trabajando por y para la criminología. Somos una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover trabajos de investigación en ámbitos criminológicos y de ciencias forenses, proporcionando y fomentando la formación en estos campos a través de cursos, jornadas, seminarios y otro tipo de actividades. De la misma manera, proporcionamos a los miembros de nuestra asociación recursos que protejan debidamente su actividad profesional tanto en el ámbito jurídico como en el personal. Si quieres formar parte de nuestra sociedad, visita nuestra web cecip.es y hazte socio. Estaremos encantados de contar contigo. Bueno, pues nos acompaña para la siguiente ponencia Alejandro García y Dafne Cebeda. Ambos son pertenecientes a Criminology File. Alejandro García es un graduado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención. Ha dado ya numerosas ponencias sobre criminología, representante y fundador de Criminology File, y Dafne Cepeda es criminóloga, máster en drogodependencias y perito judicial en accidentes de tráfico y valoración de daños físicos. Actualmente está cursando también estudios como directora de seguridad y ambos nos hablarán sobre el tráfico de medicinas y delito farmacéutico. Nada, en primer lugar decir que es un placer estar aquí junto con mi compañera, que venimos en representación como socios fundadores de Criminology Fair. Y bueno, vamos a tratar un tema que yo pienso que es complejo y al mismo tiempo creo que es un poco reto tratarlo en 40 minutos. Pero bueno, vamos a intentar compartir toda la información posible. Pero quería empezar con una reflexión. Y es que no hace falta que me respondan, pero ¿qué opinan del terrorismo, por ejemplo? Imagino que pensarán que es algo grave, evidentemente. Porque ciertamente lo es. Según la Interpol, en 40 años ya ha acumulado prácticamente 70.000 víctimas. Ciertamente es algo grave, por eso lo investigamos. Y yo entiendo que cuando algo es grave, cuando algo es peligroso, lo investigamos. En África subsahariana mueren 120.000 niños, entre 120.000 niños y 130.000 niños, porque medicamentos antipalúdicos que les facilitan no sirven para nada, son cascarones vacíos. Medicamento antipalúdico, entiéndase como aquel que intenta combatir a la malaria. Y estoy hablando de cifras anuales. Si nos vamos a China también, de acuerdo con un estudio que pude ver de dos autores cuyo nombre es complicado de pronunciar, pero que eran Duongkenki y Novika, prácticamente 200.000 chinos también veían afectada su vida, quizá no llegaban a la muerte, pero por medicamentos de una calidad, digamos, subestándar también. Y estoy hablando también de cifras anuales, son cifras mucho más altas. No hace mucho tampoco el ex vicepresidente de marketing de una de estas grandes farmacéuticas, en esta ponencia no voy a decir nombres, pero sí que diré hechos, y este ex vicepresidente salió a decir que le preocupaba, en palabras textuales, el gran parecido que tenía su corporación con lo que, bueno, él entendía y utilizó la palabra mafia. Decía que ambos ganaban cantidades absurdas de dinero, o sea, cantidades obscenas de dinero, que ambos, al fin y al cabo, estaban comercializando con cosas que causan cierta adicción, que ambos causaban muertes y que ambos, en numerosas ocasiones, más o menos frecuencia, pero ambos habían recurrido a la corrupción de agentes. Lo que dijo ese señor puede ser más o menos cierto, porque al fin y al cabo es un ex vicepresidente, puede estar enfadado con la compañía, puede pasar lo que sea. Pero lo que es innegable, y lo que sí que es cierto, es que existen sentencias, existen condenas. Condenas que, repito, no voy a decir nombres, pero sí voy a decir hechos. No sería la primera condena que vemos porque se está vendiendo un medicamento de una calidad inferior a la estándar de forma deliberada. Un medicamento que sabemos que no tiene los efectos que estamos diciendo, de forma deliberada, tranquilamente. Luego se admite, se paga la multa después, evidentemente, de haber obtenido los beneficios y ya está, no pasa nada. No sería la primera vez también que se genera una necesidad falsa, y aquí no estoy hablando de coronavirus. De hecho, imagínense que esta ponencia la están escuchando en 2019, pero a lo largo de la historia, más de una vez se han creado necesidades y se ha creado un medicamento perfecto para esas necesidades. Claro, esto no es un tráfico ilegal de medicamentos, pero sí que es un fraude cometido por la farmacéutica y, por tanto, un delito farmacéutico. Por otro lado, tampoco sería la primera vez que hay un desvío curioso, un desvío extraño de medicamentos hacia el mercado clandestino, el mercado ilícito. No sería la primera vez que esto pasa tampoco. Fíjense que estos productos pasan todo un proceso, tienen una cadena de suministro desde que se crean hasta que llegan al público y a veces escapan misteriosamente.
Y no escapan solos, evidentemente, sino que allí hay alguien que ha dejado que escapen. Tendrá mayor o menor rango, pero hay alguien. Y no sé a ustedes, pero esto a mí me huele mal. Me huele bastante mal, sobre todo cuando hubo una entrevista que les hicieron a un montón de trabajadores de una de estas grandes farmacéuticas y el 30% dijo que consideraba que el comportamiento de sus altos cargos no era ni ético ni honesto. Todo lo contrario, lo tachaban de deshonesto. En 2007, otra entrevista a unos aproximadamente 110 psiquiatras daneses tuvo como resultado que el 51% dijeran que ellos consideraban que se estaban recetando demasiados medicamentos. Claro, esto quizá son hechos, pero son hechos que son indicios que nos están diciendo que aquí hay algo grave que está pasando. ¿Y dónde está la ciencia criminológica? ¿Dónde están los criminólogos y las criminólogas? Hay estudios, porque los hay, pero hay estudios de médicos, hay estudios de sociólogos, estudios de antropología y alguno de criminología, evidentemente, pero muy poquitos. Y a mí me parece preocupante porque quien nos debe proteger no lo hace. Evidentemente somos su mercado. Esto ha quedado claro y patente en muchas ocasiones. La Segunda Guerra Mundial, con la morfina, la heroína, pues se producía y se vendía como la espuma, porque de algún lugar pues tienen que sacar el dinero. Esto nadie lo discute. Pero es que esto no es un producto cualquiera. Aquí no se están vendiendo botellas, no se están vendiendo altavoces, no estás vendiendo bambas ni alfombras, estás vendiendo medicinas. Y las medicinas son algo que la gente consume con la fe, podríamos decir, de que van a ayudarle a solucionar un problema. Y si lejos de ayudarle a solucionar ese problema lo que hacen es empeorar su situación o directamente no tener ningún efecto y por tanto dejar que esa enfermedad siga avanzando y la acabe matando, pues entonces ya estamos entrando en un terreno bastante peligroso. Y es eso, quien nos debería proteger no lo hace. Y si además miramos cómo son las mercancías y miramos un poquito lo que nos dice la literatura criminológica, especialmente Clare, con el tema de los objetos idóneos para el delito, los Craved Objects, que él decía, vemos que las medicinas son casi el producto perfecto, es decir, tienen una demanda muy alta. Son productos relativamente pequeños. Se pueden vender, esconder fácilmente, etc. Son productos de los que te deshaces con facilidad y además son productos necesarios. Quiero decir, hay gente que los va a comprar sí o sí. Y si tú se los ofreces de una forma más barata o como puedas hacerlo, pues evidentemente esa gente lo va a comprar. Pero en definitiva es algo bastante serio de lo que no se habla. Por eso mi compañera Dafne y yo venimos aquí a explicarles un poco lo que nosotros conocemos sobre este tema y lo realmente poquito que se llega a saber sobre esta temática. Y de entrada, déjenme empezar por decirles que ni siquiera existe definición. Bueno, no es que no exista, sino que no nos hemos puesto de acuerdo todavía. Y llevamos años, años intentando definir lo que es el tráfico ilícito de medicamentos, lo que es un medicamento falso, que si la veterinaria no entra, que si la veterinaria sí entra, no, la psiquiatría no entra, sí, ahora la psiquiatría sí que entra, no, nos ponemos de acuerdo. Algunos dicen que es un delito contra la propiedad intelectual, cosa que es comprensible porque no deja de ser algo falso, ¿no? Pero hay otros que dicen que es un delito contra la salud, cosa que también es comprensible. Y en cuestión de, bueno, la concepción que tenga un Estado va a articular una definición o articular a otra. Y al final hay estados que dentro del concepto de tráfico ilícito de medicamentos engloban esto y estados que engloban esto. Claro, aquí lo que se produce claramente son vacíos legales que se aprovechan porque es un delito de naturaleza transnacional completamente. Para mí, si tuviera que resumir toda, digamos, el debate que se ha articulado y toda la discusión, yo creo que la definición en la que todos estarían de acuerdo es una definición que es muy amplia, evidentemente, muy genérica, pero vendría siendo una definición basada en dos pilares. El primer pilar son los medicamentos que deberían tener un efecto y no lo tienen. Tienen otro o tienen un exceso de efecto. En definitiva, deberían tener un efecto y no lo tienen. Y los otros son aquellos medicamentos que, independientemente del efecto que tengan, no se venden como deberían venderse, porque, como ya he dicho, esto no es un producto cualquiera. Esto tiene una cadena de suministro muy controlada. Esto se fabrica, se transporta a unos almacenes o directamente a la farmacia, pero todo el rato está bajo control. En el momento en el que nosotros nos estamos saltando esas, digamos, formalidades, por mucho que estemos vendiendo ibuprofeno, si nos saltamos esas irregularidades, también estamos entrando dentro del tráfico ilícito de medicamentos. Así que yo pienso que la definición global, que lo englobaría todo, sería esta, la basada en dos pilares. Medicamentos que no tienen el efecto que deberían tener y los que no se venden adecuadamente. Y parece sencillo, pero reitero que no existe consenso en torno a la definición. Tenemos la más aceptada, que la creó la INPACT,
La Impact es una creación de la OMS precisamente para luchar contra esto, cooperando internacionalmente. Y tenemos alguna definición internacional que flota por allí, por ejemplo, Medicrime, que es una creación del Consejo de Europa, también lo intentó definir. Pero si el Consejo de Europa tiene 47 miembros, a día de hoy diría que ni la mitad, o apenas la mitad, ha ratificado este convenio, con lo cual sigue sin haber consenso aquí. Y si no nos ponemos de acuerdo en la base, que es la definición, imagínense cómo está la evidencia. Claro, sabemos muy poco, ese es el resultado, que nosotros pues sabemos muy poco sobre el tema, pero afortunadamente algo sabemos. Siempre lo hemos extraído de estudios de casos que han ido pasando, hemos estudiado el caso en profundidad y se han sacado una serie de conocimientos. Y aquí pues vamos a intentar ver a nivel global qué es un poco lo que sabemos sobre estos delincuentes, estas personas que venden medicamentos de forma ilícita. Lo que sabemos es que aquí hay grupos organizados involucrados. No nos ponemos de acuerdo en cuanto a su tamaño, si son grandes, si son pequeños, allí no hay acuerdo porque evidentemente pues, dependerá del caso. Pero sí nos ponemos de acuerdo en que el modus operandi es distinto a otros grupos organizados en el sentido de que intentan pasar desapercibidos. No son pocos los grupos organizados que intentan pasar desapercibidos. De hecho, tengas el negocio que tengas, trafiques con animales, que es lo que yo personalmente más he estudiado, o trafiques con otra cosa, al final lo más rentable es pasar desapercibido. Si tú matas a alguien, hay una investigación, alguien nota su ausencia, ya no pasas desapercibido, ¿no? Y en el tráfico de medicinas, pues lo que se ve es que pasa esto, que esta gente prefiere pasar sobre todo desapercibida. Sabemos que son personas que tienen una mayor potencia en aquellos países que están en vías de desarrollo, en los países pobres. Claro, esto, de cierto modo, es triste y evidente al mismo tiempo por temas de control. Las cifras que actualmente se manejan, si bien fluctúan y cambian, más o menos nos están diciendo que tenemos en los países desarrollados un 1% de los medicamentos en circulación son falsos. A nivel internacional nos hablan de cifras del 10%, pero cuando nos vamos a países en vías de desarrollo, las cifras que se ven son 30, 40, 50%. Si nos vamos a Nigeria, por ejemplo, ya son cifras mucho más altas. Y aquí yo pienso, si estos países que tienen una baja capacidad de detección del medicamento falso nos están detectando un 30, 40, 50%, la cifra oscura debe ser, vamos, no quiero ni pensar en la cifra oscura, porque nosotros detectamos un 1 y tenemos unos sistemas más avanzados de detección, pues no quiero ni pensar los pobres la cifra oscura que deben llegar a tener. Evidentemente estos números, estas cifras no son muy fiables por el tema de que al final es algo muy clandestino. Es algo que se vende, que no se detecta, pero lo que está claro es que todos los indicadores, mires el que mires, todos coinciden en que esto va para arriba, ¿eh? Todos coinciden en que esto está subiendo y que cada vez hay más gente que está vendiendo medicamentos de una forma ilícita. ¿Y cómo es esta gente? ¿Qué tipo de gente es? Pues he dicho ya, grupos organizados, pero no todos son grupos, evidentemente, no todos son grupos. Hay pequeñas figuras individuales que son también figuras clave. Por ejemplo, pensemos en el médico. Un médico tiene el poder, tiene el conocimiento de falsificar cualquier medicamento o de extraerlo de digamos, lo que es la cadena de suministro. Pero no hace falta que estemos pensando en figuras relacionadas con el mundo sanitario. Pensemos en un empresario. Un empresario puede poner el establecimiento en el cual se están vendiendo esos medicamentos. Pensemos en un agente corrupto que permite que el medicamento salga fuera de la cadena. Pensemos en un mayorista. Hay mayoristas que lo que han hecho ha sido, en lugar, que es lo que deberían hacer, ¿no?, ir a las fábricas, comprar los medicamentos en las fábricas y abastecer a las farmacias. En lugar de hacer esto, muchos lo que han hecho es directamente irse a las farmacias y comprar los medicamentos allí, haciendo que al final haya pues, cierto desabastecimiento y que se pierda el control sobre una gran parte de esos productos, que luego ya no sabes dónde se están vendiendo y si después resulta que ha habido un fallo y tienes que retirarlos, esos productos ya han dejado de estar en tu mano y ya no están en tu control. Eso se denomina tráfico inverso de medicamentos, todo esto, el tema de los mayoristas, y es una práctica que aquí en España ya se ha detectado, por cierto. Aquí en España también hay tráfico de medicamentos. Parece que no tenemos un problema tan grave como otros países con esto, pero tenemos y es un hecho. También ladrones. A veces se contacta con ladrones para que, por ejemplo, te asalten un camión. Italia se considera el lugar más peligroso para que suceda esto. Muchos de los asaltos a camiones son precisamente para robar estas mercancías y a veces el camionero pues tiene la suerte de que no está, porque ha ido a un descanso o lo que sea. Pero una parte interesante de todos estos robos se producen en plena autopista, para que nos entendamos.
o incluso secuestran el camión con la pobre persona dentro. Y esto ha pasado en más de una ocasión también. Y ya os digo, Italia es el lugar que se considera más peligroso para que suceda esto. Y al mismo tiempo, fíjense, se considera el sitio más seguro para comprar medicamentos. Porque nada tiene que ver la probabilidad de que te roben con la seguridad que tú tengas en la cadena de montaje y los controles que tú tengas. Claro, tú no puedes incidir en que alguien destroce esa cadena desde fuera con violencia, con intimidación. Pero bueno, en Italia es curioso porque se da precisamente esta dualidad, ¿no? Es el país donde se supone que es especialmente seguro comprar medicamentos, pero al mismo tiempo es el país donde más miedo hay de que precisamente alguien venga y te los robe. Otra figura también interesante, un entrenador personal, que parece totalmente ajeno a esto, ¿no? Pero estas personas pues tienen una serie de contactos que tienen un interés particularmente relevante dentro de este mundo, que es el tema de la musculatura, el tema del crecimiento de la masa muscular. En los gimnasios se vende precisamente una cantidad interesante de medicamentos que no deberían venderse. ¿Y qué medicamentos son estos que venden estas personas? Porque tiene que haber algún medicamento estrella. Pues claro, siempre se podría matizar, pero en general lo que más se venden son medicamentos que de alguna manera afectan a tu rendimiento. Rendimiento sexual, rendimiento físico, rendimiento académico, que afecten al rendimiento. Pero también se venden muchos medicamentos que lo que hacen es intentar curar algo grave. Esto también lo hemos visto y de hecho en países en vías de desarrollo es lo que más se llega a vender. También medicamentos generales como ibuprofeno, naproxeno, pero que se venden fuera de los cauces legales. Esto es lo que más se vende, pero aquí hay que hacer matices porque si tú te vas a un país A y luego te vas a un país B, la mercancía que se vende es totalmente distinta. Y en línea con lo que decía antes, desgraciadamente, porque el ejemplo habla por sí solo de cómo es el mundo en general, si tú te vas a un país en vías de desarrollo, te vas a África, lo que más se vende son medicamentos que te intentan curar de una enfermedad que es bastante grave. Sin ir más lejos, lo que he dicho antes de los niños, los medicamentos antipalúdicos contra la malaria, eso es lo que más se vende allí. Cuando tú te vas a España o te vas a otro país europeo, lo que más se venden son productos para el rendimiento físico, rendimiento sexual. Si te vas a América, lo que más se venden son antidepresivos y antipsicóticos. Claro, esto habla por sí solo. En un lugar lo que compran son medicamentos para salvarse la vida y en otro lugar son medicamentos más para digamos, mejorar el rendimiento, cualquier tipo de rendimiento, ¿no? Habla mucho del estilo de vida que se tiene. Y estos medicamentos, como he dicho, no se venden en las farmacias, porque existe la cadena de suministro. Y sí, a veces alguno se cuela, pero es complejo. Estos intentan buscar zonas alternativas para vender sus productos. Zonas alternativas que muchas veces pues habremos pasado por delante o incluso en nuestras narices habremos visto un acto de estos y quizá no nos hemos dado cuenta. Como he dicho, los gimnasios, un lugar donde frecuentemente pasan todas estas cosas. Y es muy difícil controlarlo. Piensen por un momento en el mayorista que les he dicho antes. Mayorista que compra, no sé, adquiere una cantidad determinada de cajas de un medicamento determinado, el que ustedes quieran. Eso ya después ya no sabes dónde va, ya se pierde, puede ir a cualquier parte, literalmente puede ir a cualquier parte. Y más hoy en día con el tema de la globalización, el tema del mercado libre. Aquí tenemos también un grave problema, porque una de las cosas que hace más rentable todo esto es el tema de los precios. Quiero decir, aquí en España, si tú compras un medicamento, España, junto con Portugal y Reino Unido, son los países que tienen los precios más bajos en cuanto a medicamentos. Si tú compras algo aquí, que es lo que hacen estos mayoristas, aunque en 2013 debo decir que se les paró un poco los pies, pero compras los medicamentos aquí, te los llevas a Alemania, Dinamarca o Suecia, por ejemplo, que son de los países con los precios más altos por medicamento, allí ya te estás haciendo de oro simplemente por cambiar de país. Y esto es algo que está pasando porque es un delito que al final es totalmente transnacional. Pero además hay otro elemento que hay que tener en cuenta, evidentemente. Y no estoy hablando del COVID, que también podríamos hablar del tema del COVID, estoy hablando de Internet. Claro, Internet es una ventana abierta y hoy en día un montón de medicamentos de este tipo se están vendiendo por Internet. De hecho, leí en su día una estimación que me pareció muy fuerte porque decía que solo un 1% de las tiendas que vendían medicamentos en línea eran realmente tiendas oficiales, ¿no?
Y por este miedo que se generó, pues se creó, al menos aquí en España, lo que se conoce como Vistafarma, que es una plataforma web que nos crea un listado con todas las farmacéuticas que están en línea y que son oficiales, para que no vayamos a un sitio y compremos un medicamento y después, digamos, nos tengamos que arrepentir. Porque hoy en día es muy fácil vender algo por internet. Yo no les exagero, si ahora mismo señalo a uno de ustedes a dedo, lástima que no lo pueda hacer porque no les estoy viendo, pero ahora mismo podría señalar a cualquiera de ustedes con el dedo y decirle: mañana, si quiere, puede estar vendiendo piscinas o puede estar vendiendo sandalias. Con internet es posible. Es muy sencillo abrirse una tienda hoy en día por internet, colocar productos y empezar a vender. Igual que es sencillo anunciarse. Por ejemplo, lo que más se utilizan son las redes sociales para anunciar todo esto. Tú coges, por ejemplo, Facebook Ads. Facebook Ads sirve para anunciarse tanto en Instagram como en Facebook, porque como al final Mark Zuckerberg lo ha comprado todo, como aquel que dice, pues te puedes anunciar en todas partes invirtiendo en una misma plataforma. Pues claro, esa plataforma a lo mejor no sabe que eso es ilegal, porque a lo mejor en otro país no lo es, y simplemente pues dice, vale, sí, yo lo permito, yo no veo el problema. Y hasta que se detecta el problema, pues a lo mejor ya has tenido un número alto o relativamente alto de ventas. Y eso, pues evidentemente, es un problema y ya se le está intentando poner medida, en el sentido de que a veces se reúnen grupos de expertos a mirar internet y empiezan a cerrar plataformas, y los números de webs que se acaban cerrando no son precisamente bajos. Y quiero hablar, ahora que estoy hablando de internet, del tema de la Deep Web, porque evidentemente allí también se venden medicamentos, no tanto como en el internet físico, porque aquí hay que tener una cosa en internet físico, he dicho, no, internet normal, el internet general, porque evidentemente, nuevamente, si yo os tuviese a todos delante, os pediría por favor que aquel que haya accedido alguna vez en su vida a Deep Web levantase la mano. Seguramente seríais una minoría. Esa minoría a mí no me interesa para vender. Me interesan todos los otros, son muchos más potenciales compradores. Por eso, al final, donde más se vende es en internet. Pero, pues en los mercados de la dark web, como por ejemplo puede ser Tor Market, Dark Market o el Empire Market, este tipo de mercados que están dentro de la darknet, venden sustancias, pero no son las mismas cantidades que se venden fuera, que se venden en, digamos, la otra cara de internet. ¿Y por qué las personas poco a poco van comprando más en internet? Pues realmente por un montón de motivos. Porque es esto, al final la gente cada vez está comprando más en internet en todo. Y más ahora con el tema del confinamiento, pero ya en general lo están haciendo. Pero muchas veces, como he dicho, de lo que más se venden, productos para el rendimiento sexual, mucha gente le da reparo ir a la farmacia y pedir un Viagra o pedir cualquier cosa de estas, le da mucho reparo. Pero en cambio en internet, pues oye, a mí me viene la furgoneta, nadie sabe lo que yo he pedido porque me viene en su cajita, lo abro en casa y no pasa nada. Pues claro, ese sentimiento de vergüenza fomenta que la gente compre en internet. Internet no es seguro, a no ser que compres a través de, en España, de Vistafarma. Encuentras cosas que quizá no encontrarías en una tienda física, las encuentras también a un precio especial, pero en definitiva no estás tan seguro. No estás tan seguro. Y si tengo que hablar de política criminal, porque también quisiera hablar de política criminal antes de cederle la palabra a mi compañera Dafne, debemos cooperar entre todos. No es un tema del que se deban encargar solo los cuerpos de seguridad, ni la criminología. Es un tema que debemos cooperar todos. Afortunadamente, pues se están cooperando. El Ministerio del Interior ya tiene algún convenio con la Asociación Española de Medicamento. A nivel policial se organizan actuaciones muy fuertes. Por ejemplo, quisiera destacar la actuación Pangea. La actuación Pangea se hace una vez al año, se reúnen, la coordina Interpol y se reúnen un montón de especialistas, un montón de gente que trabaja en aduanas, un montón de gente que trabaja en el sector privado, agentes policiales, gente de todo el mundo de la salud pública, y durante un tiempo, diría que es una semana, pero no se lo puedo decir con seguridad, pero sé que durante un tiempo trabajan de forma intensiva en mirar qué hay en internet, intentar cortar, digamos, de raíz todos esos productos ilegales que se están vendiendo por internet. La operación Tormenta, por ejemplo, que es algo similar, pero en el sur de Asia, o si nos vamos a África, la operación Cobra, que es en el África Occidental, la operación Mamba, que es igual, pero en el África Oriental. Estamos haciendo cosas bastante fuertes y hemos desarrollado sistemas para intentar conectar la información, compartirla. Oye, que aquí en España me han desaparecido, voy a poner un ejemplo simple, 7 ibuprofenos.
Vale, pues si en Italia aparecen 7 ibuprofenos, gracias a este sistema que hemos creado, que ha creado la OMS, yo ya lo sé. Y en Latinoamérica existe también algo similar, que se denomina FAL-FRA, diría FAL-FRA. Así que, en definitiva, es algo bastante serio, estamos cooperando, todavía queda mucho, porque como han visto, lo que se sabe realmente no es mucho, no les he podido profundizar mucho en el perfil de estas personas, evidentemente, como decía mi anterior compañero, es muy complicado establecer un perfil. No podemos tampoco decir qué sustancias exactamente son las que se venden, porque depende de muchos factores, pero hay que intentar investigar más el tema. Y ahora mi compañera Dafne va a profundizar más, sobre todo en de dónde se extraen todas estas mercancías que se están vendiendo, qué tipo de medicamentos son y los efectos que generan. Pero antes, evidentemente, tengo que hacer un paréntesis yo aquí. Tengo que decirles la palabra clave de esta ponencia, que concretamente es Atlas. Y dicho esto, yo no me quiero alargar más, porque diría que ya debo llevar aproximadamente 20 minutos y le cedo la palabra a mi compañera Dafne. Para empezar ahora mi parte, yo lo que les voy a ofrecer es un poco como el perfil criminal en este sentido que nosotros hemos podido labrar junto con los papers que hemos ido encontrando y en mi caso en la experiencia que me lleva al haber podido ya trabajar con gente con drogodependencias o que, por ejemplo, he podido tener una parte como de terapia con ellos para que me explicaran un poco cómo ha ido todo, además de las tesis finales de mi máster o del grado, en este caso de criminología, que yo lo especialicé en drogodependencias. En este caso, como bien ha comentado Alejandro al principio de la ponencia, el perfil del delincuente, en este caso que nosotros hemos encontrado, gracias también al paper de Jordá y de Jiménez Salinas de 2015, es que las profesiones, por ejemplo, que más se encuentran en este tipo de delincuentes, sería casi un 60% de gente que es empresaria, es decir, por ejemplo, que tiene bares, que tiene inmobiliarias, que tiene gimnasios. Luego, por ejemplo, casi un 30% es gente que es deportista y luego un 15% que sería el restante sería personal sanitario. Es decir, todo esto es porque tienen un perfil en común o tienen una característica en común que en este sentido es que su red de contactos es muy amplia y además es una amplia red de clientes potenciales porque, por así decirlo, cuando les vas a vender algo o cuando les vas a, por así decirlo, darle una muestra de algo porque una persona, por ejemplo, está preguntándote, oye, ¿cómo puedo tener, por ejemplo, una mejor condición física? ¿Cómo me puedo curar de esta enfermedad? Pues obviamente son gente que tiene una experiencia, que tiene una información que puede darte y que tú obviamente te las vas a creer. Entonces, en este caso, nosotros hemos creído que la profesión o la experiencia es la clave del desarrollo de esta actividad para este tipo de gente. Que obviamente, por ejemplo, aquí en España hemos encontrado que también casi el 70% de personas que son delincuentes en este acto criminal serían de nacionalidad española y que el 68% no tiene antecedentes policiales. Pero sí que es verdad que los pocos que sí que tienen antecedentes policiales ya tienen algo, por así decirlo, que les ha abierto en el mundo del tráfico de medicamentos, como serían los delitos contra la salud pública o bien robos o actos de lesiones. En este caso, por ejemplo, nosotros lo hemos querido un poco como comparar con no solo con la mafia, sino también con los crímenes de white collar o de collar crime, debido a que, claro, obviamente con la experiencia y con todos los recursos que tú tienes, obviamente cuando tú ya tienes una cierta información de cómo hacer las cosas por el buen camino, también lo puedes hacer por el mal camino. Entonces, aparte de que ya hemos generado o le hemos puesto, por así decirlo, una figura a este tipo de delincuente, que luego en conclusiones veremos que esto no es ni el pico de la montaña, o sea, está un poco como en medio de la montaña, de la pirámide, nosotros también nos hemos ido nos hemos querido adentrar dónde cogerían esta medicación y luego qué tipo de medicación sería la que están, por ejemplo, traficando en este sentido. ¿Dónde lo cogerían? Como bien ha comentado mi compañero Alejandro, pues lo cogerían o bien en la Deep Web, que por ejemplo la extinta Middle Earth o la Silk Road, que es por ejemplo donde yo entraba para hacer mis investigaciones, para ver los precios, por ejemplo, que había de los medicamentos o de las sustancias ilegales que allí se encontraban. Hemos vuelto a entrar ahora, por ejemplo, con el tema del covirus para ver si había, depende, qué sustancias que allí se vendían porque a la gente, en ese caso, les hacía
como tendrían más necesidad, porque obviamente necesitan curarse de algo emergente como puede ser el covirus. Pero también obviamente nos encontramos que hay gente que se quiere encontrar, que se quiere curar, por ejemplo, de cánceres, de unas fibromialgias, que buscan cosas paliativas, porque obviamente lo que ya encuentran más cerca en el mercado nacional no les hace nada. Entonces, obviamente, tienen que entrar en la Deep Web. Pero hemos encontrado, por ejemplo, que en este caso del covirus se ha vendido muy poquito, que se ha podido generar el tráfico por otro lado, que es el que veremos luego, pero sí que, por ejemplo, en unos papers que hemos encontrado del grupo Pompidou, que justamente han salido hoy, sí es que es verdad que, por ejemplo, la venta de benzodiazepinas o la venta de opioides, como puede ser la heroína, pues sí que es verdad que es algo que se ha lanzado en estos últimos 8 meses que nosotros hemos estado todos confinados. También, obviamente, pues por la gente que, por ejemplo, ha podido desarrollar algún trastorno psicológico, como puede ser depresión, ansiedad o algún estrés postraumático. Pero sí que es verdad que todo ha sido a raíz de porque hemos intentado buscar una curación. Sí que es verdad que, por ejemplo, la gente utiliza o el delincuente utiliza la Deep Web porque obviamente te proporciona más confidencialidad, porque obviamente necesitas un anonimato para comprar una serie de sustancias que son ilegales. Luego también porque obviamente el producto, por lo que hemos visto, en muchas ocasiones es mucho más barato, ya no solo en medicamentos, sino en sustancias ilegales, porque, por ejemplo, el comprarte 1 gramo de cocaína en la Deep Web es mucho más barato que comprarte, por ejemplo, un paquete de ibuprofenos aquí en España. Luego también, obviamente, la rapidez. Esto también lo vimos en hace unos 4 o 5 meses encontramos también una noticia aquí que estaba relacionada con el Ayuntamiento de Barcelona, porque quieras o no, la gente se estaba empezando a preocupar por la rapidez en la que llegaban las sustancias ilegales a tu casa, ya que con plataformas como Glovo o Deliveroo se estaban empezando a hacer muchos envíos de manera más clandestina y que obviamente la policía no podía detectar. Ya no es que te digo que lo envíen por MRV, por ejemplo, y obviamente lo puedas localizar con el track number, pero con eso obviamente a la policía es como si le estás dando un ID. Quieras o no, le das un poquito más de pistas, aunque sea algo que sea complicado de conocer. Pero obviamente con las plataformas estas como por ejemplo Glovo o Deliveroo, pues obviamente es mucho más anónimo. Obviamente en la Deep Web también encontramos que hay más productos y más variedad, es decir, la oferta y la demanda está en auge y obviamente pues que parece que sea una tontería, pero es algo que nosotros buscamos también en la Deep Web, que son las reviews o los comentarios sobre esa sustancia. Yo obviamente, si soy una persona que quiero probar una sustancia nueva y quiero ver si, por ejemplo, tomándome, ¿qué te digo yo?, clorito de sodio, que luego veremos lo que es, me va a curar una fibromialgia, por ejemplo, yo querré ver los comentarios de la gente si eso ha funcionado o no. Y obviamente eso en una farmacia pues no lo vas a encontrar. Seguidamente también encontramos que no solo tenemos la Deep Web, sino, como ha comentado mi compañero, tenemos el tráfico inverso, que, como ha comentado él, es el fenómeno que ocurre cuando los distribuidores se van a la propia farmacia a comprar los productos y que obviamente esos productos luego pues los venden o bien a otras farmacias, a otras distribuidoras, a otros países. ¿Y qué pasaría? Que entonces, como ha comentado, no se les controla, aunque en 2013 se empezó a poner una ley que sí que los controla un poquito más, pero obviamente esto no es un inventario y la gente puede hacer lo que quiera con las sustancias, y que luego por la diferencia de precios del medicamento entre otros países, pues obviamente si yo, por ejemplo, me voy a Irlanda a comprarme un bote de Voltaren, veré que a lo mejor es el triple o el doble más caro que aquí en España. Pero, ¿qué provoca todo esto? Que haya un desabastecimiento en las farmacias locales y que obviamente tengas que ir a buscar a otros sitios. Luego, la pérdida de seguimiento del producto, obviamente por la retirada también podríamos tener un problema en caso de que ese producto pues ya no sea factible para el humano, o sea, que no te lo puedas tomar. Obviamente el modo de conservación, porque si se moja, si se rompe, obviamente eso no te lo puedes tomar, pero la gente que le llega pues no lo vas a ver. Obviamente el riesgo del mercado clandestino, como hemos dicho, y obviamente para mí es uno de los usos en el que yo tendría más hincapié, sería el uso en otras sustancias ilegales. Pondría el ejemplo ahora mismo de que hace 5 o 6 años hubo, por ejemplo, una pandemia en Ucrania con una sustancia ilegal que se llama crocodil. Esta sustancia se hace a partir de, por ejemplo, el principal uso es como si fueran 3 o 4 veces más potente que la heroína.
y la principal sustancia sería el jarabe de la tos. ¿Qué pasa? Que esto había pasado en Ucrania, que se estaban empezando a robar las farmacias para encontrar esta sustancia. Entonces, esto es lo que se hacía con el tráfico inverso. Obviamente, a todo lo que son distribuidoras del jarabe de la tos, pues no les interesaba que los vendieran en las farmacias, así que eran los principales que a nivel mafia entraban a las farmacias a robar. Tras este ejemplo y tras ver, por así decirlo, el perfil del delincuente, nos hemos querido adentrar un poquito más a la persona que consume X sustancia y cómo llega a esa sustancia porque X persona se la está vendiendo, que sería el delincuente. En este sentido, hemos abierto un amplio de sustancias, perdón, que en este caso lo hemos querido dividir en deporte, sanitario y en este caso también académico. El más pequeñito, por así decirlo, que hemos encontrado poca bibliografía, pero en este sentido se podría decir que por experiencia he podido ver cuando estaba de voluntaria en Energy Control, además de por otras sustancias, que por ejemplo en el rendimiento académico lo que más se utiliza serían las anfetaminas o la cafeína. ¿Pero cómo se consigue eso? Obviamente hay un delincuente que te lo está proveyendo. La cafeína, obviamente, no te estoy diciendo de tomarse un Monster, de tomarse un café, pero sí, por ejemplo, unas tabletas que ahora mismo se compran en la farmacia. Obviamente esto va sin receta, pero si alguien sabe que esto tú te lo puedes llevar a una fiesta, lo puedes vender esa tableta por 5 o 6 euros y te va a hacer el mismo efecto que, por ejemplo, una raya de Speed, pues obviamente quien no sea quien sea un poquito más avispado, pues va a ir a la farmacia y lo va a comprar, pero no va a comprar un tubo de cafeína, va a comprar 3 o 4 tubos y eso lo va a empezar a vender en fiestas o en épocas de exámenes. Entonces encontraríamos que el delincuente en rendimiento académico sería la persona que va a hacer el tráfico inverso a comprarlo a la farmacia, incluso el propio distribuidor, porque nos hemos encontrado gente que ha venido, obviamente, dentro del anonimato de entrar a Energy Control, por ejemplo, o de alguna terapia que hemos podido hacer, es gente que obviamente, porque es personal sanitario, pues no le cuesta nada decir, bueno, mira, pues saco alguna cosilla y tampoco se va a notar. O mira, compro esto porque a mí me sale más barato y tampoco se va a notar. Pero obviamente sí que se nota y llega a las personas que lo necesitan. También dentro de, por ejemplo, el personal sanitario o las distribuidoras o incluso comerciales de las farmacéuticas que obviamente tienen producto, encontraríamos todo lo que afecta al sexo. Es decir, la disfunción eréctil, que encontraríamos el tadafilo y el sildenafilo, que sería el Cialis y la Viagra, y en este caso sería muy utilizado en personas o muy jóvenes porque les da vergüenza ir a la farmacia o ir al médico para que se lo receten, o porque también lo quieren en uso recreativo y quién va a ir al médico para que le receten algo que no lo utiliza o que no lo va a necesitar, perdón, esa es la palabra. Entonces lo van a comprar a la Deep Web. Obviamente en la Deep Web es mucho más barato porque si nos fijamos en los precios de aquí en España, 4 tabletas de 100 miligramos cuestan aproximadamente unos 60 euros, a no ser que sea el genérico y cuesta unos 20, pero nos vamos a la Deep Web y una pastilla de Viagra pues cuesta como mucho 3 euros. Y es algo que también pasa entre países, porque he podido hacer una microencuesta con gente que, por ejemplo, lo ha tomado en países europeos como puede ser UK o Irlanda, y porque es una cosa que he ido estudiando con el tiempo para ver más o menos esto cómo podía ser por el perfil criminológico de la gente que toma este tipo de sustancias. Y, por ejemplo, en el uso recreativo, la gente se va a la Deep Web o se va a gente que tiene esa sustancia y la ha comprado en Deep Webs o la ha comprado porque un amigo lo tenía, porque es sanitario o porque un amigo es comercial, lo han cogido de comercial, como por ejemplo de una inmobiliaria, se ha ido a una fiesta y le han dado una bolsa con algo y en esa bolsa pues había 40 pastillas de algo. Entonces, claro, obviamente esto es mucho más fácil de conseguir entre amigos, entre un grupo de confianza como lo que hemos hablado antes y que obviamente si ese grupo de confianza hay alguien como un empresario, como un deportista o como un perfil sanitario que es el que va a coger esa sustancia y te la va a vender. El tema de la disfunción eréctil también se utilizaría para gente que tiene una ansiedad en conductas sexuales compulsivas o bien para gente un poquito más mayor, pero también hemos encontrado que les cuesta ir a farmacias porque no es un medicamento que a no ser que algo te pase y que tú realmente lo necesites y tengas la confianza de hablarlo con tus amigos, pues no vas a ir a una farmacia a buscarlo porque, llamémoslo así, afecta la virilidad.
Lo que encontraríamos también asociado con el tema del sexo sería el chemsex o lo que se utiliza con el GHB. El GHB en este caso, aquí en España no tiene uso para la sanidad, pero por ejemplo en Estados Unidos o en UK se utiliza, por ejemplo, para el síndrome de abstinencia alcohólico, para la narcolepsia o para el insomnio. Es decir, aquí tendríamos el problema otra vez del tráfico inverso. Aquí no tiene una finalidad sanitaria, pero en otras ciudades o en otros continentes o en otros países sí que tiene esa finalidad. Entonces es mucho más fácil que eso entre a nivel de algún comerciante o de algún personal sanitario y que te lo dé para uso recreativo porque no se utiliza para otra cosa aquí en España, y la gente que realmente a lo mejor lo necesite para un tema de narcolepsia, pues a lo mejor lo va a tener que pagar más caro en una farmacia si se lo administran, porque como hemos repetido, aquí no se administra este tipo de sustancia. Sí que es verdad que esto, si quieren saber un poco más, lo que hemos encontrado, y sobre todo por gente que ha venido a algún tipo de terapia, porque es una sustancia muy adictiva, es que da una sensación de euforia y que luego da una extrema relajación, y que se utiliza para raves, para fiestas o incluso para orgías, ya que hay gente que se lo empieza a tomar a las 3, 4 de la tarde de un viernes y se levanta un lunes por la mañana y no sabe qué ha pasado. Y puede ser que haya estado al borde de la sobredosis, que es lo que ocurre muchas veces. Cuando hemos acabado ya del todo el personal, por así decirlo, de sexo o de procedimientos académicos, encontramos también que nos vamos a ir al tema del deporte, en este caso del tema de la vigorexia y del tema del dopaje. Sí que es verdad que aquí, por ejemplo, es donde lo vemos más obvio lo que está pasando, de que el delincuente sí o sí es el empresario. Porque si tú, por ejemplo, te vas a un gimnasio porque quieres subir más de músculo, tener más fuerza, quieres ganar una serie de competiciones a nivel de fitness, o por ejemplo, estás, no sé, por decirte algo, hago artes marciales, pero también necesito fuerza porque si no, obviamente la gente me va a pegar y me van a ganar fácilmente en este sentido. Pues si tú te vas, por ejemplo, al dueño del gimnasio, que obviamente es una persona que sabe de nutrición, que sabe de sustancias, y lo primero que te va a ofrecer, por ejemplo, son esteroides, obviamente a él también le va a interesar que tú lo tomes, porque si tú ganas en alguna competición, saben que tú eres de ese gimnasio y más gente va a ir a ese gimnasio y él más gente va a tener y más dinero va a ganar. Obviamente son dos fines distintos, pero que se retroalimentan entre ellos. Uno quiere, por fines estéticos, ser mejor que otros, y otro por poder y por dinero, obviamente te va a administrar eso y sabe dónde va a poder ir a buscarlo, que también sea o por tráfico inverso o por deep web. Lo que encontramos obviamente en la vigorexia pues es que también es en grupos reducidos y con fácil acceso, y que buscan el éxito y el reconocimiento, pero son sobre todo para fines estéticos. Si nos vamos al dopaje, también se utilizan los esteroides, pero hay unas medidas más intensificadas porque hubo casos muy sonados, como por ejemplo el de Armstrong en ciclismo o el de Ben Johnson en el atletismo, de sustancias obviamente que estaban prohibidas porque les estaban dando una mejora en su rendimiento físico. En este caso, como ya hemos comentado, serían los esteroides por la masa muscular y la fuerza, y que obviamente les da más agresividad porque está relacionado con los aminoácidos, y toda la gente que hace halterofilia o hace algún tipo como de deporte de fuerza pues les da una ventaja que otra gente no tiene. Luego encontraríamos los estimulantes, que también volvemos a añadir la cafeína, pero también la estricnina. La estricnina son como si fueran unos polvos, no llega a ser ni cocaína, ni speed, ni nada, son también unos polvos, pero lo que pasa es que si tomas más de 25 miligramos hay una contracción muscular torácica que te puede dejar que en escasas horas pues no tengas conocimiento y que obviamente te quedes sin respiración. También encontramos los analgésicos narcóticos, que esto también los hemos dejado aparte porque en este caso aquí en España no encontramos el oxicodón, pero tenemos algo muy parecido que sería el tramadol. Esto lo que hace es que mitiga el dolor y consigue un efecto tranquilizante, y obviamente gente que practica artes marciales o que practica algún deporte de contacto, pues obviamente les ayuda muchísimo porque no les ayuda a tranquilizarse y a tener una mayor recuperación para los días siguientes. También encontramos los betabloqueantes, que se disminuyen los latidos del corazón y estabiliza el organismo, es decir, para gente que necesita mucha concentración, como por ejemplo con deportes de tiro, se lo toman.
pero también son muy peligrosos porque si te pasas de la cantidad indicada se te puede dar un paro cardíaco. Y los diuréticos porque vas a ir al lavabo mucho, o sea, más frecuente, y cualquier sustancia que te hayas tomado anteriormente nombrada la vas a eliminar más rápido. Como hemos hablado de lo del tema de la vigorexia, aquí es mucho más fácil porque vas a tener un coach, vas a tener un empresario que lleva tu gimnasio, que lleva incluso los gobiernos, se podría decir, que son los que llevan los clubs o que llevan las federaciones y les interesa que vaya a ganar en una serie, por ejemplo, de Juegos Olímpicos o Juegos Europeos. Y nos remontamos al equipo, por ejemplo, de Rusia y lo que pasó en los anteriores Juegos Olímpicos. También dejamos en el aire, es algo que es parte también de una de las investigaciones que he ido haciendo con las sales de amonio. A lo mejor hay mucha gente que no las tiene muy vistas, las sales de amonio, pero también podríamos decir que son como una especie como de polvos que se aspiran antes de depende de qué pruebas atléticas, como por ejemplo lo del hombre más fuerte del mundo. Todo el mundo conoce a la montaña, al de Juego de Tronos. Pues si lo veis en algunos de sus vídeos de YouTube, aspira un polvo antes de entrar a la competición. Esto por la WADA, por la World Anti-Doping Association, es algo que está totalmente legalizado, es algo que podemos tomar, es algo que en las pruebas se podría dar como un falso positivo o directamente un negativo, pero nosotros es algo que nos choca porque también dan como instrucciones que no sea delante de la gente, o sea, entonces tan legalizado no podría ser, porque si no me lo podría tomar cuando quisiera, incluso en la grada o cuando fuera, pero también si nos ponemos un poquito más tiquismiquis, las sales de amonio se utilizaba, por ejemplo, para los deportes de contacto cuando te habías quedado knockout, que te podrían revivir bastante fácil, y si nos ponemos incluso más tiquismiquis, las sales de amonio, todo esto viene del amoníaco y el amoníaco es uno de los principales conductores de las metanfetaminas, es decir, es como si fuera un 1% de esa sustancia, pero quieras o no, lo estás dejando legalizado en unos juegos que deberían ser un poquito más limpios. Y para finalizar, hemos hablado ya del tema médico, pero yo lo he dejado aparte, que sería el tema de la curación de otro tipo de dolencias, y es un poco mi especialidad, que serían las benzodiazepinas, es decir, los diazepam, las alprazolams. Aquí siempre ha habido mucho más controversia y volvemos a que el delincuente sí o sí son las farmacéuticas. Y aquí vamos a hacerlo un poquito más desglosado. Las farmacéuticas tienen una serie de comerciales que eso los envían obviamente a los médicos o a las farmacias y dan a conocer su producto. En este caso vamos a poner el ejemplo que todo el mundo yo creo que lo puede ver en Netflix, que se llama El Farmacéutico, pero es un caso real, es un caso que salió a sentencia el año pasado para Purdue Pharma, que salió obviamente en contra suya y tiene que pagar una millonada a un montón de víctimas en Estados Unidos debido al oxicodón. El oxicodón es una sustancia que lleva benzodiazepina y opioide. Es como si mezclaras en una misma pastilla un diazepam y un chute de heroína. Obviamente esto lo presentaban a los médicos y les dieron una comisión cada vez que recetaban ese tipo de producto. ¿Qué pasa? Que ese producto lo recetaban para todo. Estoy resfriado, oxicodón. Me duele la espalda, oxicodón. Ostras, es que me han operado del pie y me duele mucho, oxicodón. Te daban oxicodón para todo. El problema viene a que tú o quien lo tomaba ha generado una adicción y ha generado una dependencia y obviamente vas a necesitar más. Eso las farmacéuticas lo intentaron ocultar, pero cuando vieron que los médicos recetaban, incluso sin mirar a los pacientes, tenían un taco de recetas y las iban dando cada día, o que incluso los pacientes les compraban las recetas a otros pacientes porque necesitaban esa sustancia, obviamente ahí empezó a haber una problemática con esa sustancia, con el oxicodón. ¿Cuál fue, por así decirlo, la solución que encontraron? Otra vez un sustitutivo de esa sustancia. ¿Cuál fue el sustitutivo? La heroína. De aquí vino otra vez la oleada de opioides que hubo hace pues tranquilamente 10 años en Estados Unidos y que vuelve ahora otra vez porque con el tema del covirus este tipo de sustancias no se pueden coger en farmacias porque son mucho más caras y obviamente es una pandemia que tienen ahora mismo en Estados Unidos porque es una sustancia que no se puede controlar. Igual que pasó en Ucrania, como hemos dicho anteriormente, con el tema del crocodil, que también, quieras o no, era un opioide, pero un poquito de menos volumen. Aquí el oxicodón fue algo que recetaban, vamos, que ibas a comprar al supermercado a comprar aceite y te lo recetaban también.
y obviamente vemos que el delincuente es la farmacéutica y los comerciantes junto con el personal sanitario, porque los dos, y volvemos otra vez a que se retroalimentan como el tema de la vigorexia, el delincuente busca un poder y un dinero y la víctima busca tener una curación de algo, pero está siendo dependiente de otra sustancia y está causándole incluso más problemas o más enfermedades de las que tenía en un principio. Recordamos que esto es un caso totalmente real. Si lo queréis ver en Netflix está. Si no, hay millones de artículos y millones de papers sobre este caso. Y ya para acabar teníamos las conclusiones de esta ponencia, porque tampoco nos queremos alargar mucho. Y es que realmente, como hemos hablado, creemos que el tema del delincuente con los medicamentos, con el tráfico de medicamentos, sería como una especie como de pirámide, o como si fuera un iceberg. En la punta del iceberg pues encontraríamos las farmacéuticas, en la segunda nivel o en el segundo escalón encontraríamos todo lo que serían comerciantes, asociaciones, distribuidoras, organizaciones e incluso gobiernos, porque dime tú, en la organización del antidoping, cómo puede legalizar depende de cosas y cuáles no. Más abajo tendríamos los delincuentes que hemos hablado, como los empresarios, como el personal sanitario o como gente que trabaja para el deporte, que obviamente no todo el mundo, ahí depende cuáles, y abajo del todo pues serían las víctimas, porque quieras o no, son un montón de sustancias, no podemos ilegalizar todas, no podemos legalizar todas tampoco, y siempre va a haber alguien que tenga que estar enganchado a una sustancia. También hemos visto que el perfil de la víctima es el fin estético para una esperanza de una mejor salud o de fin estético, obviamente, como hemos dicho, y que sería muy fácil de detectar para el delincuente. Y que eso, quieras o no, es algo fácil para crear el tipo de delincuente que nosotros hemos querido como perfilar, aunque sea difícil, como ha hablado mi compañero en la anterior ponencia, de que creemos que es una persona que se mueve en entornos de confianza, que da muchas facilidades, que da mucha seguridad en todas las transacciones y que obviamente busca compradores desesperados, que los dos buscan el mismo fin, que sería una satisfacción o un poder, y que también hemos llegado a reflexionar en el sentido de que cómo vamos a parar esto si también los gobiernos, quieras o no, que tienen una tasa, un PIB o algo que coge parte del capital que las farmacéuticas están creando. También es utópico que cómo vamos, por ejemplo, a legalizar o ilegalizar, depende de qué sustancias, en Juegos Olímpicos, cuando en cada país hay diferencias. También cómo vamos a dar seguridad a una serie o sea, una seguridad a una serie de farmacias, y incluso tenemos que poner seguridad en supermercados en la situación en la que estamos ahora, ya no solo aquí, sino en Estados Unidos. ¿Qué control o calidad vamos a ver en las deep webs? Porque es algo que no se controla en ningún momento, entonces puede ser que hayas comprado Viagra y te llegue un diazepam. Yo siempre diré que ha habido más de una vez que me he ido a hacer recerca por las noches, por ejemplo, para dar información sobre la reducción de daños, y más de una vez me han venido con una pastilla diciendo que le habían vendido éxtasis y es un ibuprofeno. Así que entendiendo que ya saliendo de fiesta compramos cosas que no sabemos lo que es, entended en la deep web lo que puede pasar. Y obviamente, como lo hemos relacionado con el tema de la rehabilitación con el tema del white collar crime o de las mafias, también creemos utópico cómo sería la rehabilitación o la reinserción de este tipo de delincuente, porque claro, con la información y por ejemplo, con el dinero que puedan haber generado, cómo podríamos hacerlo o qué tipo de condena les podríamos poner para que se pudieran reinsertar o rehabilitar. Y bueno, creo que con esto ya estaría todo. Creo que mi compañero Alejandro a lo mejor también tiene alguna reflexión, alguna conclusión. Le dejo un mini paso para él. Sí, yo quisiera apuntar dos cosas. Una, por un lado, porque imagino que habrá inquietud respecto al COVID, y otra cosa porque al final esto es lo que muchísima más gente denomina un delito artificial. Y se nota porque al final la frontera entre lo que es ilegal y lo que no, y de hecho aquí mismo Samantha ha dado un poco en el clavo, al final lo decides tú. Y tu vecino decide otra cosa. Y el vecino del vecino otra cosa. Entonces, esto aquí es delito, no, pero en el otro lugar no es delito. Al final, estudiar esto es un quebradero de cabeza monumental, porque tampoco está clara la frontera entre un medicamento ilegal y una droga. Igual que tampoco está clara la frontera entre un medicamento y un suplemento alimenticio, ¿no?
no está en absoluto claro, y esto es consecuencia de que es un delito artificial, porque si tú miras un delito natural, como podría ser el homicidio, sí que a veces podrías tener dudas, pero si tienes dudas ya es respecto a tentativas o respecto a otro tipo de cosas, pero ya son como mucho más claros, ¿no? Y respecto al COVID, pues quería decir que evidentemente se ha detectado un incremento espectacular. No sé si os acordáis de la operación Pangea que he mencionado antes, pero detectó este marzo un aumento increíble. Y la Organización Internacional de Aduanas también, un comercio increíble de cosas relacionadas con el coronavirus. Los criminales talibanes han estado llevando equipos vitales a las regiones más remotas de Afganistán y muchos grupos criminales han aprovechado la ocasión para ganarse a la gente. Pensad que donde no llega el gobierno, donde el gobierno no reparte equipos, donde el gobierno no reparte comida, han estado los grupos criminales haciéndolo y evidentemente grabándose, poniéndose la medallita para deslegitimar al gobierno, legitimarse a sí mismos y ganarse, por un lado, un mercado permanente, porque esa gente confía más en ellos que en el gobierno, por otro lado, gente que es capaz de llegar a protegerles, deslegitimar al gobierno y gente que pues les puede de algún modo, digamos, incluso ocultar. Y esto está pasando. Los cárteles mexicanos han hecho tanto el reparto de comida como incluso cuarentenas. A veces han hecho que la gente se quede incluso en sus propias casas. Los talibanes han hecho lo mismo, especialmente con gente que venía de otros países. En Brasil, las milicias han establecido controles de precios para que las mascarillas no vayan más arriba o más abajo de determinados precios, ¿no? Y todo ello, pues, una actividad propagandística, pero con el tema del coronavirus todo ha subido muchísimo y con las vacunas pues se pronostica lo peor, porque las vacunas, si hiciéramos una fotografía de ese tipo de mercado, es un mercado perfecto, porque es un mercado donde la demanda está aquí, pero la oferta está aquí, con lo cual la gente va a querer comprar lo que sea, que de hecho ya es lo que pasa en África, que la gente no se para a mirar si el medicamento es malo o es bueno porque lo necesita. Pues lo mismo pasará con la vacuna, ¿no? Y pues las predicciones son malas, pero como aún no ha pasado, pues estamos a ver qué pasa. Pero claro, es peligroso. En fin, paro aquí, que ya nos hemos pasado de tiempo. Era una reflexión que quería hacer porque he visto que había un poco de cosa con el tema del COVID y tal. Vilorio, no sé si estás hablando, pero el micrófono está... Perdona, aunque estamos fuera de tiempo, sí que quería hacer un par de preguntas que tenía aquí que he ido cogiendo. En los hospitales, los empleados que también sustraen medicamentos que necesitan y que, aunque sean pocas cantidades, puede cumplir los criterios de adquisición ilegal de medicamentos que estabas diciendo tú al principio. Es decir, que ¿me puedes repetir la última parte de la pregunta, por favor? En los hospitales, ¿vale? Sí. Los medicamentos que sustraen los empleados, aunque sean pocas cantidades, ¿pueden cumplir los criterios de adquisición ilegal de medicamentos? Pues lo cierto es que sí. De hecho, el Código Penal, por si alguien lo quiere consultar, está entre los artículos 359 y 362. Y la mera tenencia de un producto médico no permitido ya está penalizada. A ver, evidentemente, también está el principio, digamos, que es general en el derecho penal, que sería el principio de acto irrisorio, el principio de insignificancia. A lo mejor si es algo poco significante, pues ya de por sí no entraría por meros trámites, ¿no? Para ahorrarse el trámite. Pero siendo súper estrictos, podría entrar, porque sería una sustracción ilícita por una persona autorizada, que eso sería incluso un agravante. De acuerdo. Incluso... Una pregunta.
Sí, perdón, yo quería puntualizar de que cuando yo estuve haciendo la investigación para mi tesis sobre las benzodiazepinas, pude contactar con una de las jefas de enfermería de uno de los hospitales de Alicante, Los Generales, y me dijo que eso también está muy controlado, intentan que no pase porque lo cuentan 2 veces al día y que está bajo llave, pero que se han encontrado con casos de que a lo mejor 3 o 4 veces al mes les faltan a lo mejor un blister de diazepam, un blister de tramadol, y que es bastante que pasa bastante en este sentido. De acuerdo. Una última pregunta y con respecto a los medicamentos que se roban para fabricar drogas, ¿se sabe algo sobre las profesiones que más lo hacen o cómo se obtienen? ¿Son organizaciones criminales más grandes? Es decir, ¿directamente los roban o ya los compran en la Deep Web, por poner un ejemplo? Sí que es verdad que, por ejemplo, hemos encontrado que, como hemos puesto en el ejemplo de Ucrania, eso lo hacen más bien todas las mafias porque, obviamente, si van a comprar algo o lo van a comprar no, a robar algo y lo van a sustraer, lo van a comprar a lo grande, dale con comprar, lo van a sustraer a lo grande, disculpa, y lo buscan, obviamente, para hacer cuanta más cantidad posible, pues mejor. Como ha pasado en Ucrania, que a lo mejor es una cosa que se hace con muy poquito, sí que es verdad que podrían ser también particulares, que es gente que ya tiene esa adicción, pero se acostumbra a ser gente que lo utiliza para hacer su propia mercancía y que luego esa mercancía que ya han creado es cuando la venden en la Deep Web. De acuerdo, pues nada, con esto cerramos el seminario por hoy. Mañana os informo de qué es la víctima, la parte de la criminología que vamos a estudiar con auténticos grandes ponentes del entorno nacional. Dentro de las publicaciones que realizamos en la asociación, destaca el Anuario Internacional de Criminología y Ciencias Forenses. Se publica coincidiendo con la celebración del seminario anual y en él tendremos artículos de expertos no solo españoles, sino también internacionales, los cuales aportan un conocimiento en diversas materias. El anuario se enmarca en 3 secciones principales: estudios, artículos y documentación, además de la publicación del ganador del premio Vidocq del año anterior. En este caso, se trata de la ganadora de 2019, la socióloga italiana Cecilia Bighelli, con su artículo Destino España, factores que influyen en la expansión de la mafia italiana. También, gracias a la aportación de nuestros expertos, podéis encontrar artículos de diferentes temáticas, a cual más interesante: ciberseguridad, ciencias forenses en el derecho penal español, crímenes y misterios en Roma, delitos durante la pandemia en España, desmembramiento y mutilación en España, el cártel de Medellín, el panóptico que nunca fue, el paso al acto como salida, futuro marco normativo del maltrato infantil, prisión permanente revisable en la Unión Europea, rastros biológicos no humanos en la escena del crimen, salidas laborales para el criminólogo, victimización secundaria en víctimas de explotación sexual. Todo ello es el resultado de una obra de más de 300 páginas, imprescindible para ampliar conocimientos y consultar. Asimismo, os recordamos que en nuestra web también tenéis la información para publicar en futuros anuarios y también la fórmula para poder haceros con esta magnífica obra, así como anteriores anuarios. Del mismo modo, en nuestra página web encontraréis otras publicaciones que seguro serán de vuestro interés. Visita secip.es y encontrarás todo esto y mucho más. Dentro de las publicaciones que realizamos en la asociación, destaca el Anuario Internacional de Criminología y Ciencias